Vamos a ir con el último ponente del evento, Pedro Balsa. Vamos a conectar con Pedro Balsa, vicepresidente primero del capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute, siendo la organización internacional dedicada a proyectos con más de 600.000 socios repartidos en 214 países. Ya comentaba Javier también las bondades de ese libro con más de 1 millón de publicaciones, que es el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, editado por PMI. Actualmente Pedro Balsa también es director del IPMA y evaluador del programa Horizon Europe de la Unión Europea, especializado en la gestión integral del ciclo de vida de los proyectos, desde la detección de la necesidad hasta su exitosa transferencia a operaciones. Es especialista en la implantación de PMOs y gestión de programas y portfolios. Durante su carrera como ejecutivo corporativo ha combinado operaciones simultáneas con proyectos de innovación. Cuenta con experiencia en sectores de energía, infraestructuras, real estate, petróleo y gas, minería y retail, y ha trabajado directamente en 21 países. Pedro, bienvenido. Hemos hablado ya de las asociaciones como PMI, ASELOS, la Asociación del Project Management del Reino Unido, IPMA, o la propia metodología redactada por la Comisión Europea Open PM2, PM Square. Desde tu punto de vista, ¿qué puede aportar el Project Management o la dirección y gestión de proyectos? Ahora, después de hablar con Javier, el Project Management, ¿qué es lo que puede aportar al buen uso de los fondos europeos? Bueno, recogiendo un poco los comentarios de Javier, yo voy a hablar del Project Management en términos amplios, con la manera de entenderlo de los americanos, donde he trabajado durante muchos años y donde empecé a entender este mundo. Hay 3 elementos fundamentales. El primero, como dice Javier y Ana lo han comentado, creo que también Paula, hacer los proyectos correctos, proyectos o programas correctos, es decir, seleccionar proyectos. Estamos diciendo que el objetivo es transformar la sociedad europea y en particular la española a un modelo productivo más eficiente, más ecológico, más inclusivo. Entonces, las PMOs y los métodos de evaluación de casos de negocio, de determinación de valor, son fundamentales. O sea, primero tenemos que seleccionar y asegurar los beneficios de los proyectos. Segundo, ejecutar. En el puesto ya de dirección de proyecto, como decía Javier. Una vez que el proyecto se ha definido, o el programa, con su tiempo, hay que ser capaz de ejecutarlo en tiempo, hay que ser capaz de ejecutarlo en calidad, hay que ser capaz de ejecutarlo con los impactos, asegurar los impactos, las creaciones de valor. Ese es el segundo pilar. Pero hay un pilar enormemente fundamental y quizá tan importante como los otros 2 o más: la gestión del riesgo y la incertidumbre. Nos estamos moviendo en un entorno de riesgo extremo, de volatilidad extremo. Al principio parecía que solo iba a haber una ola, luego, bueno, una segunda ola que hemos tenido mala suerte, luego una tercera ola y parece que viene una cuarta. Entonces, las metodologías de gestión de riesgos, que cada vez eran más importantes, ya en los tiempos prepandemia, la pandemia lo que ha hecho es exacerbar tendencias que ya existían. La gestión de riesgos, algunas personas decían que la gestión de proyectos realmente es una gestión de riesgos, porque si no existieran riesgos, no existirá el cambio. Al final es como un puzzle, al final vas montando las piezas y con cierta paciencia las montas, pero el tema es que las piezas del puzzle se van moviendo al mismo tiempo que tú las vas montando. Muchos proyectos o proyectos públicos donde lamentablemente no encuentras el plan de gestión de riesgos de esos proyectos. Es una de las áreas quizás olvidadas. Respecto a las palancas, a los objetivos estratégicos, Pedro, ¿cuáles serían las palancas que más se pueden beneficiar del uso de metodologías estructuradas, de buenas prácticas y de cuerpos de conocimiento
internacionalmente reconocidos? Bueno, yo creo que esta pregunta, Carlos, es muy sencilla, ¿no? Es todas las palancas se pueden beneficiar en gran parte, bueno, de una manera tremenda. Pero me gustaría hablar de dos en particular, que se corresponden con casi más del 50% de los fondos disponibles. En el plan tenemos un 37% de los fondos destinados a elementos verdes, vamos a llamarlos así, medioambientales, etcétera, incluyendo el coche eléctrico, smart cities, descarbonización, y un 20% a digitalización. Hablemos primero de los elementos ambientales. Esto, de nuevo, es una tendencia que existía y que se exacerba con la Unión Europea, porque además hay una apuesta política de la Unión Europea por impulsar a la industria europea hacia zonas verdes. Las finanzas ESG, o ASG en español, ambiental, social y gobernanza, cuando iban a hablar de bono verde hace 15 años, prácticamente ni caso. Hace 5, poco caso. Un poco de caso en Europa, en Estados Unidos nada, en China nada. Ahora mismo es trending topic. Es decir, todos los aspectos, todos los proyectos tienen que tener estos elementos sociales, estos elementos ambientales y estos elementos de gobernanza. Y esto es un elemento fundamental, porque la financiación no va a venir solo de Europa, va a venir de fondos, va a venir de bancos, va a venir del Banco Mundial. Entonces, estos elementos ESG son duramente auditados. Hay un término, no sé si lo conocéis, que se denomina greenwashing. El greenwashing es cuando tú finges que estás siendo verde, pero en realidad no lo estás. Es cuando si tú le regalas una pegatina a los hijos de los empleados, ¿no? Dices que es muy social. Claro, el impacto social de una pegatina es mínimo. Pues esto es un elemento fundamental que quería compartir con vosotros. Hay un elemento también tractor que se denomina taxonomía. La taxonomía es una clasificación de las actividades que ha llevado a cabo la Unión Europea diciendo qué actividades son verdes y qué actividades no son verdes. Tratando de poner negro sobre blanco el conjunto de actividades. Y hay una serie de actividades que van a tener bastante dificultad para encontrar financiación de los fondos y fuera de los fondos incluso. El otro área del que querría hablar es la transformación digital. Aquí yo os expreso un gran temor que tengo, que es que la transformación digital se transforme en un gasto en instalación o una inversión en software en la nube que realmente no transforme el modelo de negocio de la empresa ni del país en su conjunto cuando se haga acumuladamente, sino que lo que ocurra es que tenga un impacto muy limitado o prácticamente nulo. En Burgos hay empresas como ASTI que sí que están, previamente incluso a estos fondos, están realizando una verdadera transformación digital. Eran una empresa de fabricación de carretillas y ahora lo que son una empresa de proyectos de logística a través de las tecnologías conectadas de Internet of Things. Es decir, esto es una verdadera transformación y esto yo creo que tendría que ser el foco de la transformación digital. Con esto creo que correspondo a tu pregunta, Carlos. Sí, pero muy brevemente, para ir terminando, si tuvieses que pedir un deseo sobre cómo se deberían gestionar estos fondos europeos Next Generation. Bueno, mi deseo es claro, que se haga una ley en España similar a la última ley que firmó el presidente Obama, que es la ley de rendición de cuentas y mejora de la gestión de programas, PERICH. Recuerda, programas, los americanos entienden perfectamente qué es programa, se entiende que es un programa de proyectos. Esta ley crea 4 elementos fundamentales que yo creo que son vitales y que creo que enlazan muy bien con lo que ha comentado Ana en su presentación. Lo primero, una trayectoria profesional para los project managers dentro de la administración. Segundo, una manera de gestionar todos los proyectos, vamos aquí en la jerga nuestras licitaciones y no licitaciones, con estándares conocidos por todos. Reconocer el papel de los sponsors y directivos y, por último, fomentar la difusión de las mejores prácticas.
esta ley yo creo que es fundamental en España. El rol del Project Manager no está regulado, no existe la ley de edificación. Y teniendo en cuenta el impacto que va a tener el sector público, que ya venía teniendo y que se va a aumentar, sería fundamental su tramitación de modo urgente. Muchas gracias, Pedro. Esta ley, además, hay que recordar, por darle la razón a Javier Peris, que es la ley de programas, no exactamente de proyectos del gobierno americano. Entonces, nos quedamos con ese deseo, Pedro. Muchas gracias a PMI también por colaborar en la difusión y en la organización del evento. Un saludo. Gracias.